reinas y ahí pues por ahí empecé apenas, sinceramente. Listo, no, Porque muy es bien. que lo descargué en el celular, pero la verdad me cuesta mucho leerlo en el teléfono, me canso demasiado. Sí, no, igual podemos cogerla, por ejemplo, como una lectura espiritual. Esa es una forma también de conocer un poco documentos eclesiales. Mirar y escoger un papa, por ejemplo, bueno, qué exhortación apostólica o qué encíclica, qué escribió este papa, y escoger de los distintos temas, me gusta eso, la descargamos, y eso también nos va a ayudar mucho porque aparte que nos formamos en algo de la fe, estamos conociendo parte de la iglesia, de los documentos magistrales de la iglesia. Muy bien, pues la temática del día de hoy, continuando con esta apologética mariana, tiene que ver con un tema muy bonito que es sobre la virginidad perpetua. Hoy no voy a proyectar diapositivas, hoy por eso les escribí hace un rato que tuviéramos la Biblia, que va a ser el único material de apoyo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esa pregunta siempre, o bueno, cuando nos plantean esa pregunta, no sobra que nosotros como católicos también nos la planteemos. ¿Fue María siempre virgen? Siempre viene esa duda. ¿Será que María siempre fue virgen? Bueno, María pudo ser virgen antes, virgen durante o virgen después. Y pueden surgir porque es que a veces, y yo quiero ante esto rescatar un término que es importante, en la iglesia se habla del misterio de Dios, ¿sí? Hay muchas cosas que no dejan de ser el misterio de Dios. Y cuando se dice, pero es que me cuesta tanto tratar de entender el misterio de Dios, tiene lógica. Porque si nuestra mente comprendiésemos o tuviésemos la capacidad de comprender todo, dejaría de ser el misterio de Dios. Ya no sería un misterio, por un lado. Pero por otro lado, el hecho también de que, recordemos lo de San Agustín, ese sueño que tenía, o tuvo, perdón, de ese niño que quería echar el agua del mar en un hoyito, ¿no? Y es la reflexión que le hace, que es tal cual, querer meter a todo un Dios en su cabecita, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿cierto? A veces como que queremos tratar de explicar o de entender con un razonamiento netamente humano algo que no deja de tener unas características, unos rasgos, algo que es completamente sobrenatural, nos supera, por eso es sobrenatural, porque está por encima de nosotros. Entonces nos cuesta, más sin embargo, sí a partir de estudios que se han hecho en la iglesia, el desarrollo de la filosofía, de la teología, desde experiencias, razonamientos lógicos, pues podemos nosotros empezar poco a poco a tratar de comprender algunas cosas en torno a situaciones, a personas que han existido, que hacen parte del pueblo de Dios, de toda la historia de la salvación. Y dentro de tantas cosas está este tema en particular que es sobre la virginidad de María. Entonces, pilas, porque aquí hay algo muy importante es la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo que hace es proyectar al pueblo de Dios hacia lo que va a ser la venida de un Mesías y esa redención. Es decir, que un Antiguo Testamento es una preparación a lo que va a ser el Nuevo Testamento. Por ende, nosotros no podemos leer la historia de la salvación dejando de lado el Antiguo Testamento, sino que por el contrario, tomando el Antiguo Testamento, podemos comprender qué era lo que pensaba, qué era lo que Dios quería con el pueblo de Israel y hacia dónde deseaba llevarlo. Por ende, aparece la virginidad como una señal. Y dice que la iglesia de los primeros tiempos, pues ha conservado mucho esta tradición. Mire lo que dice San Agustín en el siglo IV. María fue virgen al concebir su hijo. Ya escuché esta frase de San Agustín, siglo IV. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante su embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Eso lo afirma San Agustín. Y para poder entender esto, nosotros tenemos que remitirnos a un pasaje bíblico que es Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ahí doy el primer pasaje bíblico, Isaías, capítulo 7, versículo 14, para que por favor alguno de ustedes la busquen. Mientras la van buscando, pues viene aquí el hecho de que este es un tema que ciertamente nos cuestiona bastante nuestros hermanos separados, ¿no? Porque nos queremos quedar muchas veces con una interpretación netamente bíblica, porque a veces confundimos algunos temas.
Pero fíjese cómo en la Sagrada Escritura, si tomamos esto como algo netamente bíblico, nos va a dar esa señal. Y quiero que por favor lea. ¿Alguien por favor nos pase lectura? Sí, aquí estoy yo. Bien. Pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Para ahí, perdón, para ahí. Miren en sus Biblias, por eso quiero que tengan toda su Biblia ahí ubicada. Aquí hay algo importante, si vamos a hacer una interpretación netamente bíblica y siendo bastante estrictos con la escritura, mire que todo está en la misma señal, en la misma oración, no se separa, es una misma idea. He aquí que la Virgen está encinta, o la Virgen concebirá, dependiendo de la traducción, y dará a luz un hijo, ¿sí? Estando virgen, concibe y da a luz un hijo. Después aparece una coma, ¿sí? Es decir, que concibe y da a luz siendo virgen. Haciendo una interpretación netamente bíblica y siendo muy estrictos con cuestiones gramaticales. Listo, puede continuar, señor José, por favor. A quien pondrán por nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, Dios ¿no? con nosotros. Otros tienen que diga, se le pondrá por nombre Mesías o Jesús. ¿Alguien tiene otra traducción que no diga Manuel o en todas dice Manuel? Bien, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. En Mateo es donde dice esa aclaración. Muy bien. Ahora bien, aquí hay algo importante y es que nos está hablando de ese Mesías. Entonces ya Isaías le está indicando al pueblo de Israel de que para tener la señal de que ese que va a nacer es el Mesías, es porque la Virgen va a concebir y va a dar luz un hijo. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es la señal para nosotros saber quién es el Mesías, para identificarlo. Pero lo segundo es también un mensaje en torno a la mujer que da luz al Mesías. Y es virgen, es decir, de entrada ya Isaías está negando el hecho de que Jesús tiene un origen por algún tipo de relación genital entre un hombre y una mujer. No, no lo hay. Ya Isaías lo está afirmando. Está siendo virgen, va a concebir y aún siendo virgen va a dar luz a un hijo. ¿Listo? Importante eso aquí en primer momento. Quisiera que por favor nos ubicáramos en Ezequiel 44:2. Ezequiel 44:2, por favor. Que es importante mientras lo ubicando y es que en Israel los objetos que eran consagrados a Dios solo eran de uso exclusivo para Dios. Y eso tiene cierta medida lógica, nosotros lo podemos ver incluso desde nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el sacerdote utiliza los ornamentos solo y únicamente para la celebración de la Eucaristía. Los vasos sagrados se utilizan solo para los sacramentos, solo para el servicio de Dios. No es que donde el sacerdote pone allí el vino que después se convierte, pasa a ser la sangre de Cristo, pues esa misma copa él la utilice pues después para ir y tomarse su café o un vinito que le trajo algún amigo sacerdote y quieren compartir. No, se utiliza solo y únicamente para eso. Y el respeto que hay por las cosas sagradas no es algo nuevo, es algo que viene desde la antigüedad. En el pueblo de Israel, lo que se tenía para el servicio de Dios era exclusivamente para el servicio de Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a la Eucaristía o a veces en lazos, cuando no hay una capilla aparte, sino que en el mismo salón donde se dan las charlas, allá se celebra la misa y se tiene el altar, la mesa para hacer el altar en las Eucaristías que se celebran. Ese altar nosotros siempre lo tapamos con un plástico, dice un mensaje, este es el altar, no se utiliza para nada más. Por ejemplo, en la localidad en la que yo estaba allá en Colombia, era un salón grande y en ese salón, pues cuando era Eucaristía, pues se corría una mesa y se adecuaba todo. Pero esa mesa se utilizaba solo para la Eucaristía, ya nadie se recostaba ni a escribir ni nada,
porque es la mesa especial para el sacrificio pascual. No es una mesa cualquiera, ¿sí? Pero es que es tan importante. Entonces, viene Ezequiel, capítulo 42, versículo 2, a darnos una idea importante. ¿Cuál va a ser esa idea? ¿Alguien me quiere colaborar, por favor? ¿Quién como Dios? No hay como Dios. Dijo capítulo 44, 42, perdón. 44, versículo 2. Y Yahvé me dijo, esta puerta está cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque ha entrado por ella Yahvé, el Dios de Israel, por eso quedará cerrada. Palabra de Dios. Vamos, señor. Fíjense que aquí hay algo importante. Lo que ha tocado Yahvé o lo que es para Yahvé, solo es para él. Y nadie puede tocar. Si nosotros, como hacemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 35, hablando un poco sobre la Virgen María, guarda mucha relación con lo que está diciendo aquí Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Precisamente por lo mismo, porque lo que Dios ha tomado es solamente para él. El arca de la alianza no podía ser tocada por nadie. Dice la escritura que quien tocaba el arca de la alianza moría. Incluso en el templo de Jerusalén, cuando ingresaba donde estaba el arca de la alianza, que estaba justo en la mitad del templo, entraba un sumo sacerdote, entraba una vez en su vida ese sumo sacerdote, y solo podía entrar él, ¿sí? No es que allá todos vamos y la vemos y la tocamos, no, solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez en su vida. Y allí había experiencias muy bonitas que cuenta la Sagrada Escritura que tuvieron algunos sacerdotes. Pero era especial. Lo que Dios ha tenido para él es especialmente para él. Por ende, si José hubiese tocado a María, no tocado en el sentido de que le tocó el brazo para que no se caiga, se murió José porque no en ese sentido, ¿no? Obviamente José, yo veo la imagen de San José y no dejo de pensar que lógicamente era un caballero, ¿no? Ciertamente le daba la mano a la Virgen María, ayudaba, en fin, tantas cosas importantes. Lo que se refiere es que José no fue capaz de tocar, de abusar o de pedirle a María ni siquiera entrar en intimidad. Porque José, es algo importante, y es que José no era cualquier hombre. Si nosotros nos detenemos a aprender un poquito de la historia de San José era alguien que conocía por su tradición, por su descendencia, conocía las escrituras, sabía de Dios y seguía una tradición de Dios. Y San José había prometido a Dios también castidad. Y precisamente por esas características que tenía San José, es que Dios lo eligió como aquel que iba a acompañar a María en la paternidad adoptiva de Jesús, ¿sí? Mas no porque simplemente a Dios se le ocurrió, o sea, no podía ser cualquier hombre. Y por ende María, cuando conoce a José, ya María sabía que no iba a ser difícil que José entendiera que ella realmente había prometido a Dios su virginidad, porque José, por las escrituras y porque también tenía un amor profundo a Dios, ya había prometido a Dios castidad. En pocas palabras, fue un matrimonio virgen, ¿sí? Ambos se casaron, ¿sí? Pero teniendo claro esa virginidad prometida para Dios. Entonces, que ciertamente también es un regalo muy bonito para Dios, ¿no? Ahora bien, que vengan hoy en día, que hago un paréntesis, que vengan dos novios, me digan, es que nosotros también queremos seguir vírgenes para Dios, pues no sé, ahí tienen que dejarse guiar muy bien por un sacerdote, ¿sí? Frente a eso, ¿no? Puede ser, dos novios que se quieren mucho y tienen muy claro su fe, dicen, no, nosotros queremos estar vírgenes, pero casados para Dios, pues no sé, tendría que dejarse guiar muy bien por un sacerdote, ¿cierto? Pero lo que conocemos sobre José es que era un hombre que conocía, y José conociendo no iba a tocar a María, porque ya sabía que María había sido tomada por el Espíritu Santo quien es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, y por ende, al ser tomada María por Dios, le pertenecía a Dios. Y José no iba a tocar a María porque sabía que le iba a pasar lo que pasaba con el Arca de la Alianza, que quien tocara al Arca de la Alianza moría. Si él se atrevía, ciertamente Dios no le iba a permitir, porque ya María le pertenecía a él, al Espíritu Santo, ¿sí? Al mismo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pero viene aquí algo importante, otro tema que es fundamental, y es el tema del primogénito, el tema del primogénito. Quisiera que
dentro de esta temática, virginidad, ahora primogénito, tomásemos el pasaje bíblico Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, 7. Porque otro de los frecuentes argumentos que utilizan para negar la virginidad de María, precisamente es el de la progenitura. Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 2, versículo 7? Y como Dios, Nadie como Dios. y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Bien, repíteme Palabra por de Dios. favor, palabra Señor, gracias Señor Jesús. Repíteme por favor, nuevamente el primer renglón, y dio a luz Y dio a luz a su hijo primogénito. para ahí, es decir, y dio a luz a su hijo primogénito, ¿sí? El error está muchas veces entender o creer de que primogénito significa primero entre muchos, es el primer hijo entre muchos, ¿sí? Entonces, si fuese así, yo diría, pues, el primogénito mío es José Miguel, fue el primero entre los otros dos hermanos, ¿sí? Y pues cada uno de ustedes dirá, bueno, ¿cuál fue mi primogénito, no? El primero, es lo que a veces conocemos nosotros. Pero resulta que primogénito no quiere decir que es el primero entre muchos. No tiene esa lógica. Podría de pronto tener cierto significado, guardar mucha relación, a nivel social de pronto lo podemos entender, pero visto desde el pueblo de Israel y desde nuestra fe, porque lo miramos desde nuestra fe, no tiene esa concepción. Y por eso quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Otra que sea, persona que busque Salmo 89 y otra Salmo, así es, Salmo 89, 27. Ya tengo el Éxodo. Listo, dale, don Carlos, hecho. Conságrame todo primogénito. Mío es todo primer nacido entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. Bien, es decir que el primogénito, según el libro del Éxodo, era consagrado a Dios, ¿cierto? Alguien que se consagraba. Es decir, primogénito tiene una connotación importante y es que había una consagración de ese primogénito a Dios, una relación especial entre Dios y el primogénito, consagrado. Vayamos al Salmo 89, por favor. Recuerden ustedes que David, ¿cuántos hermanos tenía? 7 hermanos. David tenía 7 hermanos, era el último de 8 hijos. El último de 8 hijos. Y el que menos pensaban que fuese a ser llamado rey. ¿Qué dice Salmo 89? Versículo 27. Él me invocará, Padre mío, mi Dios, mi roca salvadora. Alguien tiene otra que no sé si está leyendo. Es el Salmo 89, versículo 27. Sí. Ajá, yo voy a leer por acá, dice así. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. El 28. El 28, yo lo constituiré mi primogénito. Primogénito. Está hablando, si van ustedes al versículo 21, mire lo que dice. Encontraré a David mi servidor. Y lo encontré, perdón, a David mi servidor. Y lo ungí con óleo santo. Lo sostendrá mi mano y mi brazo lo fortalecerá. Está hablando de David. El enemigo no podrá sorprenderlo ni podrá el malvado oprimirlo. Aplastaré delante de él, de David, a sus agresores. Les pegaré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. ¿A quién? A David. Mi nombre le asegurará la victoria. ¿A quién? A David. Extenderé su mano sobre el mar y sobre los ríos su derecha.
Él me podrá invocar, de David, él me podrá invocar. ¿Cómo me podrá invocar él? Tú eres mi padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Son las palabras que va a poder decir David. Dice Dios en el versículo 28, haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Es decir, que tomando aquí este salmo, ya se nos quita la idea, en primera medida, de que primogénito sea un primer hijo. Éxodo que nos dice, primogénito es aquel que es consagrado a Dios. Tiene una relación especial por la consagración. Y el mismo Dios, sabiendo de que David no era el primero, sino el último de 8 hijos de esa familia, dice que va a ser de él mi primogénito. Es importante esta idea. ¿Listo? Vayamos por favor Génesis, capítulo 25, versículo del 31 al 34. Ya lo tengo aquí. ¿Qué dice? Dice en el 31, ¿no? Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Mira, dijo Esaú, yo me muero, ¿de qué me sirve la primogenitura? Replicó Jacob, júramelo ahora mismo, y él se lo juró, vendiendo a Jacob su primogenitura. Es decir, que por un plato de comida, porque estaba muy hambriento, Esaú le vendió a Jacob su progenitura. El derecho de esa consagración ya él no le iba a recibir. Que no le importaba esa bendición, lo que le importaba era el plato de comida. Entonces, véndeme tu progenitura, y se la terminó vendiendo o cambiando por ese plato de comida. ¿Qué va a pasar más adelante? Recordemos aquel pasaje donde precisamente le pide su padre Isaac a Esaú que vaya y que lógicamente le traiga un cabrón que se vaya a matar un animal para que le haga un guiso porque le da la bendición de la progenitura. Y recuerden ustedes que la mamá quería que esa bendición la recibiera Jacob, y pues engañan a su padre y pues termina Jacob recibiendo la bendición de la progenitura. Y Jacob no era el primer hijo, Jacob fue el segundo hijo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay algo importante, y es que esa bendición de la progenitura no tiene que ver con el primer hijo, ¿sí? Ciertamente, su padre se la quería dar, pero cuando se la da a Jacob, que viene luego Esaú y reclama, Isaac le dice, ya no puedo hacer nada, me han engañado, pero ya la bendición de la consagración está. Entonces, no siempre tiene que ver con que sea el primer hijo como tal. Efraín es llamado primogénito en Jeremías 31:6, siendo el segundo hijo de José. Óigase esto, anoten la idea si quieren. En Jeremías, capítulo 31, versículo 9, Efraín es llamado primogénito, y Efraín era el segundo hijo de José. ¿Dónde está eso? Está en Génesis, capítulo 41, versículo 52. Entonces, es relacionar esos dos pasajes bíblicos. Cuando queramos defender, relacionamos esos dos pasajes bíblicos. Jeremías 31:9 y Génesis 41:52. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucita, ¿sí? ¿Dónde está eso? Apocalipsis 1:5. Es primogénito también, ¿sí? Eso no quiere decir que haya sido el primero en morir. Ser el primogénito entre los muertos, porque es el primero que va a resucitar, no quiere decir que haya sido el primero en morir. Interesante esto, ¿no? No fue el primero en morir. Entonces, primogénito no quiere decir el primero. Primogénito tiene una relación especial con la bendición que Dios derrama sobre él. O lo que Disculpe, Dios quiere para él.
Cristian, por favor, repite la cita del Génesis y del Apocalipsis. Es que no alcancé a tomar el apunte. Disculpe. En el chat los estoy poniendo. No sé si tienes el chat habilitado y están todas las citas bíblicas. ¿Se las puede visualizar? Sí, señor, gracias. No lo había visto. Gracias. Bien. Entonces, importante es, hay otro pasaje bíblico que también nos puede servir, que es Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Habla que el hijo de Eliezer fue Rehabías, Rehabías, el primogénito, pero Eliezer tuvo más hijos. ¿Listo? Entonces yo creo que con esta bíblica ya fácilmente nosotros podemos empezar a defendernos. Más que defendernos es cuando nos cuestionan. Ay, venga, pero ¿cómo así si María primogénito tuvo más hijos? Y mire, ahí está otro pasaje bíblico donde dice que mire, ahí está su madre y sus hermanos, es decir, guarda relación. Entonces nos empiezan a relacionar pasajes bíblicos que en el fondo no tienen una relación directa. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No sé, Ale y Lili ya están acá con nosotros o todavía no. No, todavía no. Listo, perfecto, podemos continuar. Entonces, viene otro tema importante. ¿Es cierto que María tuvo más hijos? ¿Es cierto que María tuvo más hijos? Porque también a nosotros nos cuestiona un poco con ese tema, ¿no? ¿Es cierto que María tuvo más hijos? Entonces viene aquí el primer pasaje bíblico. Quisiera que por favor nos ubicáramos en Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Miren lo que va a cuestionar este pasaje bíblico. Es curioso porque este pasaje bíblico va a lanzar una pregunta que guarda relación con lo que yo acabo de decir hace un momento. Nos dice, María tuvo su hijo primogénito. Primogénito quiere decir primero entre muchos. Nos hacen de una vez la que podría ser la interpretación según ellos. Y mire lo que dice Mateo 13:55. No se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Ahí están preguntando, es decir, que Jesús tenía hermanos. ¿Sí? Dicen eso. Y en primera instancia, las palabras griegas para designar hermanos o hermanas son, mire, se las voy a anotar para que las aprendan. Adelfos y Adelfe. Adelfos y Adelfe. Son dos palabras griegas para designar hermanos y hermanas respectivamente. Pero en la traducción que se hace a la palabra hebrea, que es la palabra ajá, como lo costeño, ¿cierto? Ajá, ¿tú qué? Ana María dice, no, Cristian. Es que esa expresión ajá es muy común en la costa de Colombia, ¿cierto, Ana María? Entonces, por eso la estoy recochando porque ella es de la costa de Colombia. Entonces, en griego, en hebreo, perdón, la palabra ajá, pero lleva tilde y en este teclado no tengo la tilde porque es un teclado americano, entonces no sé cómo me pone la tilde en la A. Creo que es, bueno, allá alguien me la puso, gracias, así con la A mayúscula la primera, significa pariente. ¿Y de dónde nosotros podemos? Es decir, los contextualizo un poquito. Para decir hermano y hermana, desde el término griego es adelfos y adelfe. Muy bien, gracias, adelfo y adelfe. Pero resulta que cuando vamos al pasaje bíblico, desde la traducción hebrea no se utiliza adelfos y adelfe, sino que se utiliza esta expresión, ajá. Y esa expresión significa pariente, pariente. ¿Dónde está esto? Génesis, capítulo 12, versículo 5. Génesis, capítulo 12, versículo 5. Miren lo que va a decir este pasaje bíblico que es muy interesante. ¿Quién no lo quiere leer? Porque hay traducciones que son muy claras y otras que son un poquito como no tan claras.
Entonces quisiera escuchar Génesis capítulo 12, versículo 5 y otra persona que nos busque Génesis capítulo 13, versículo 8. Tengo en la de 12:5. 12, 5. Alma quería hablar, entonces Alma, tú haces la de 13, 8. Listo. Entonces, Perdón, repítame, es que yo tenía el primero, tranquila. dígame el otro. El otro es 13, 8. Génesis 13, 8. Bien. Ok. Génesis 12, 5. ¿Quién iba a leer? Yo dice, Sí. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Bien. Entonces, vamos, Carlos. Abraham tomó a Sarai, a su mujer, ¿y a quién más? Y a Lot, A Lot. ¿Lot era quién? hijo de su hermano. Por ende, ¿qué era Abraham de Lot? Sobrino, ¿no? Era sobrino. Porque era hijo de su hermano. Por ende, Lot era sobrino de Abraham. ¿Listo? Importante esto. Mire lo que va a decir ahora Alma. Génesis capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? Dijo, pues, Abraham a Lot. Espera. ¿Dijo Abraham a quién? ¿A quién estaba hablando Abraham? A Lot. A Lot. ¿Lot qué era de Abraham? Primo. Sobrino. ¿Listo? Digo, perdón, sobrino. Sobrino, eso, sobrino, no primo. Lot era sobrino de Abraham. ¿Qué le dijo a Lot? No haya, te ruego, contienda entre mí y ti, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Óigase. No haya dificultad, contienda, disputas, peleas, en fin, entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Es decir, que dentro del contexto del pueblo judío o del pueblo de Israel, a quien era un pariente se le podía utilizar el término hermano. No quiere decir esto que hermano era necesariamente ese hermano, ese adelfo y ese adelfe, no. Se utilizaba también para ese cercano. Dentro de nuestra cotidianidad, bueno, no sé, en Colombia, no sé si de pronto aquí muchos son de México, es común, pero en Colombia a esos primos que son cercanos, primos en primer grado, se les conoce como primos hermanos, se les suele conocer. No sé si en otras culturas es igual, pero en nuestra cultura se conoce así. Ven acá diciendo que sí, es decir, que es cierto, primos hermanos, porque viene de ahí, a ese pariente cercano también se le conoce como hermano, ¿no? O por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy simple, ha pasado en familias, mi familia pasó, mi mamá, por ejemplo, ella de muy pequeñita creció al lado de un niño que él no, por sangre no pertenecía a la familia ni nada, era un chico cercano a la casa, pero vivió ahí con ellos, creció, hemos dicho, se volvió un hijo de esa casa, ¿sí? Y ella lo tiene a él y él a ella como si fueran hermanos, ¿sí? Y a nosotros nos enseñaron que él era un tío, ¿sí? Pero como un hermano, porque hermano incluso de nuestra cultura no necesariamente es aquel que tiene esa unión de sangre, son esos parientes como tal, ¿listo? Importante esto, ¿bien? Entonces, ese primer pasaje bíblico que es interesante. Vayamos a Génesis, capítulo 29, versículo 13. Génesis, capítulo 29, versículo 13. ¿Se pueden notar las citas bíblicas en el chat? Me las pueden sacar. Bien, ¿qué dicen Génesis 29:13? Y otra persona que busque Génesis 29, ahí mismo para el versículo 15. ¿Qué dice Génesis 29:13? ¿Puedo? Sí, claro. Génesis 29:13. Cuando Labán oyó lo que le decía de Jacob, hijo de su hermana, Oye, corrió escuchen esto, importante. a... Cuando oyó Labán hablar de Jacob, hijo de su hermana, es decir, que era Jacob de Labán. Escuchen, cuando oyó Labán escuchó hablar de Jacob, hijo de su hermana, que ahora la pregunta es, ¿qué es Jacob de Labán? Sobrino, muy bien. Sigue. Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó
y lo condujo a su casa. Ok, importante. Lo condujo a su casa. Pero Y fíjate aquí viene algo interesante. Génesis 29:15. Otra persona que no lea Génesis 29:15. ¿Quién Deja, como- Claudia. Entonces Labán le dijo, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Oye, entonces Labán dijo a Jacob, el tío le dijo a su sobrino. ¿Qué le dijo? Nuevamente repíteme, señora Claudia. ¿Qué le dijo el tío al sobrino? ¿Acaso porque eres mi hermano? Para ahí, por favor. Porque eres mi hermano, ¿se dan cuenta? Es decir, alguien puede decir, pero es que esa es la manera en que Abraham le llamaba a Lot. No, pero es que no era la manera en que Abraham le llamaba a Lot. Fíjese aquí en esta relación entre otros dos personajes bíblicos, Labán y Jacob, pasa exactamente lo mismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En Levítico, importante esto, en Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 5, allí ustedes van a encontrar a 3 personajes. Un primer personaje se llama Misael, un segundo personaje se llama Elisafán, con tilde en la última A. Otro personaje se llama Nadab. Y otro personaje se llama Abiú, tilde en la U. Abiú. Ahí de todos se pueden enchar. Estos 4 personajes en Levítico, capítulo de versículo 1, se llaman hermanos. Se llaman hermanos a ellos cuando en realidad ellos no eran hermanos, sino que eran primos. ¿Listo? Otro pasaje bíblico que también nos puede servir para que ya ustedes pues vayan y consulten. Pero resulta que el término hermano no solamente se utilizaba en cuestión de parentesco. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo 2, versículo 11. Por favor, ¿alguien nos puede buscar ese pasaje bíblico? Y otra persona que nos busque segunda de Samuel. Yo tengo 2:11. Bien, un segundito. Otra persona que nos busque segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Listo, vamos con Éxodo. Dice, cuando ya era un hombre, Moisés salió a cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Para ahí, por favor. Recuerden ustedes que aquí hay algo importante y está hablando de Moisés. Cuando dice que salió a visitar a sus hermanos y luego vio que están golpeando a un egipcio, a uno que era su hermano. Ahora la pregunta es, ¿y Moisés tenía hermanos? ¿Recuerdan que Moisés tenía una hermana? Moisés fue sacado de las aguas, ¿recuerdan? Que la mamá, cuando hubo otra de las tantas matanzas de niños, la mamá mandó a Moisés en una canastica y su hermanita se fue pendiente, y cuando la hija del faraón se estaba bañando, condujo la canasta, bueno, también hubo una acción de Dios allí, llegó a manos de esta mujer. Espero que el computador se me va a apagar. Entonces, ¿qué pasó? Pues es sacado y ya va a ser parte de todo lo que es la cultura egipcia, ¿no? Del faraón y demás. Es decir, que no tenía hermanos, tenía una hermana. Entonces, y quiero que está hablando acá, repítela por favor, Éxodo 2:11. Dice, cuando ya era un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a los que estaban sometidos. Muy bien. Entonces, También perdón que te interrumpa, es decir, está hablando del mismo pueblo, los penosos trabajos a los que eran sometidos. Sí. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo,
a uno de sus hermanos. A uno de sus hermanos. Son hebreos, uno de sus hermanos. Muy bien. ¿Y qué dice 2 Samuel 19:3? ¿Puedo? Sí, claro. Que si son mis hermanos, mi carne y mis huesos, ¿no van a ser los últimos en ayudar al rey que regrese a casa? Continúa, por favor. Ordeno también que dijeran a Amasa, tú eres hueso mío y carne mía. Así que Dios me castigue sin medida si no entras a mi servicio mientras viva como jefe del ejército en lugar de Joab. Resulta que aquí está hablando específicamente de un pueblo y de una misma raza. Estoy aquí ubicado para ubicarlos. Miren, de pronto hay que mirar la traducción. En otra traducción, por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice ustedes que son mis hermanos de mi misma raza. Está haciendo referencia a que aquellos que hacen parte de su misma raza, de ese mismo pueblo, son sus hermanos. No sé si otra persona tenga esa misma traducción. Yo tengo la Biblia de Navarra y también dice, vosotros sois mis hermanos, vosotros sois hueso mío y carne mía. Ah, ok, perfecto. Hueso mío y carne mía. Sino que de pronto cuando dice hueso mío y carne mía, podría de pronto confundir un poco, ¿sí? En otras interpretaciones no hace referencia a hueso y carne, sino que hace referencia a raza, como en la Biblia de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, era para aclarar un poquito allí. Por ejemplo, también se le conoce como hermanos a los que ejercían las mismas funciones. ¿Dónde está eso? Eso está en primera, tranquilo, no la busquen, para avanzar porque ya se nos está acabando el tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 31. En el libro de Crónicas vemos que a los hijos de Leví se les llama hermanos. ¿Por qué? Porque pues eran sacerdotes, ¿sí? Entonces, entre ellos, por la misma función que realizaban, se llamaban hermanos como tal. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 18, versículo 35, también el término hermano se utiliza para todos los que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hermanos en la fe. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si nos perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, ¿sí? A todos. A los que cumplen la voluntad del Padre, también se les conoce el término de hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 46-50. Dice allí, hermanos, en todo el que cree y cumple, en todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, ¿no? A los que comparten una misma creencia, a los que comparten una misma fe. Eso especialmente aparece en varias cartas de San Pablo, por ejemplo, en Romanos, capítulo 10, versículo 1, por ejemplo, en Romanos, capítulo 16, versículo 17, en Primera de Corintios, el pasaje bíblico para que los anote, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y Primera de Corintios también, capítulo 2, versículo 1, si ustedes se detienen a leer esos pasajes bíblicos de San Pablo, siempre utiliza la expresión de hermanos para referirse a aquellos que comparten una misma creencia. Entonces, mire que es interesante eso. Vamos a dejar hasta ahí para ya esperar a las 9:30, ya esperar para empezar la reunión pre-retiro. Y quedamos pendientes de terminar parte de esa temática, porque otra parte en la cual no me voy a demorar 2 minutos, sino que nos vamos a demorar un poquito más, y es dentro de este tema explicar quiénes eran Santiago, José, Simón y Judas, a quienes llaman hermanos de Jesús. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que bíblicamente hermanos no se utilizaba para aquel que era un hermano de sangre, sino que hermanos desde el contexto bíblico tienen muchas expresiones. Los que eran parientes, primero. Segundo, se le dice hermanos a los que hacían parte de una misma raza, un mismo pueblo. Tercero, los que hacían las mismas funciones, como los sacerdotes. Cuarto, a todos, porque somos hijos de Dios.
quinto, a los que cumplen la voluntad de Dios, sexto, a los que comparten la misma creencia según San Pablo, ¿no? Entonces, 6 formas de entender el término hermanos desde un contexto bíblico. Perdón. Ahora bien, nos queda pendiente dentro de esa temática responder a la pregunta y es, ¿quiénes son de esos que nos están preguntando allí? Santiago, José, Simón y Judas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? ¿Será que realmente sí eran hermanos de Jesús? ¿O será que bíblicamente se puede mostrar que no eran hermanos de Jesús? ¿Será que en alguna parte aparecen que ellos tenían otra mamá, que eran hijos de otras personas, que pronto eran familiares y cercanos de Jesús? ¿Será que aparece eso bíblicamente? Pues esa es la gran pregunta que vamos a contestar con la gracia de Dios en nuestro próximo encuentro. No sé de pronto hasta ahí si tiene alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia. Queda pendiente de este tema, de que hemos hablado hoy, eso, y de hablar también del antes y el hasta. Ya más adelante les explico. Antes y hasta. Todo muy bien, Cristian. Bien. Clarito todo. Muy bien. Vamos a ir ante nuestra oración para terminar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias de manera especial a nuestro amado Jesús por esta noche que nos ha permitido compartir su palabra, acercarnos a la Sagrada Escritura, que lo que hoy hemos aprendido sobre esta temática de manera especial de la defensa de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Vamos nosotros primero a amarla a ella con todo nuestro corazón. Podamos también desde nuestro caminar con lazos servirle con toda nuestra entrega, con todo nuestro corazón. Y también podamos desde nuestra experiencia de fe poder imitar sus virtudes. Que busquemos imitar a la Santísima Virgen María, nuestro diario vivir como hijos, como hermanos, como padres, como esposos, que podamos realmente mostrar en nuestro actuar cotidiano el rostro de María. Que vivamos nuestra consagración y que amando nuestra consagración realmente nos comprometamos a continuar nuestro camino hacia nuestra salvación. Imploramos a nuestro ángel de la guarda que nos guíe, que nos acompañe, donde la gracia de poder hacer las cosas bien, de poder crecer también en la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Los quiero mucho, me alegra mucho verlos, compartir. Sé que algunos no han podido encender cámaras, hay niños, no se ocupa. Yo entiendo todo eso, es obvio, normal. No es fácil uno estar cambiando pañal y con el niño al lado que no quiere dormir, que no quiere acostarme, en fin, tantas cosas. Otros van andando, saliendo del trabajo. Bueno, lo importante es estar allí. La grabación yo la subo más tardecito. Los que no van a ir a servir al retiro, ya se pueden desconectar. Los que sí van a ir a servir al retiro, por favor, se quedan aquí conectaditos.